de Argentina y exarca apostólico armenio para América Latina, Reverendo Monseñor Pablo Jaquimián, párroco de la Catedral Nuestra Señora en Areco, Reverendo Padre Unidad Sebastián López, Señora Excelentísima Cónsul Esther Tertulian, Pastor Enoch Elmacián, señores representantes de todas las instituciones armenias, señoras, señores. No se puede negar la realidad histórica. Este es un año diferente, una celebración distinta con un color distinto. Estábamos acostumbrados a conmemorar estos hechos a la sombra de lo que serían los 100 años del genocidio armenio, y de pronto esa fecha llegó y pasó. Ya son 101 años de aquella tragedia, 101 años de dolor, de lucha y de una continua e incomprensible negación. Comenzamos 2015 con una imagen, un símbolo que dio la vuelta al mundo, un no me olvides, una flor que a su vez es y sigue siendo la voz fuerte y audible de miles y miles de muertos que reclaman justicia. Una justicia que se pide y reclama desde distintas partes del mundo. Y todavía, a 101 años de aquellos luctuosos hechos, hay oídos sordos a los pedidos. Seguimos con un hecho que ciertamente sacudió al mundo. El Papa Francisco, luego de un incansable trabajo de nuestro querido y recordado católico patriarca Narcés Bedros XIX, celebra en el altar mayor de San Pedro una Eucaristía reconociendo los hechos de 1915. El Papa dijo: queridos fieles armenios, hoy recordamos con el corazón traspasado de dolor, pero lleno de esperanza en el Señor resucitado, el centenario de aquel trágico hecho, de aquel exterminio terrible y sin sentido que vuestros antepasados padecieron cruelmente. Es necesario recordarlos, es más, es obligado recordarlos, porque donde se pierde la memoria quiere decir que el mal mantiene aún la herida abierta. Esconder o negar el mal es como dejar que una herida siga sangrando sin curarla. Con la firme certeza de que el mal nunca proviene de Dios, infinitamente bueno y firmes en la fe, profesamos que la crueldad nunca puede ser atribuida a la obra de Dios y además no debe encontrar en ningún modo en su santo nombre justificación alguna. Obviamente, la respuesta no se hizo esperar. Horas después de las palabras del Papa, Turquía convocó a su enviado a la Santa Sede para expresar su malestar ante las declaraciones del sumo pontífice, según informó la Cancillería en Ankara. Genocidio. ¿Por qué ese término? Genocidio fue creado por el jurista Rafael Lemkin para, de alguna manera, poder describir la barbarie generada entre 1915 y 1923, sin contar a las masacres hamidianas, conocidas también como las masacres armenias de 1894 al 96, que hacen referencia a las diferentes matanzas y asesinatos colectivos que en esos años sufrieron los armenios del Imperio Otomano y cuyas bajas se estiman entre 200 y 300.000 personas. Reciben este nombre del sultán reinante en esos años, Abdul Hamid II, cuya idea era la de mantener la integridad territorial del imperio. Turquía continúa el genocidio mediante una política de negación, de borrar de su historia y de la mente de sus habitantes esos años de vergüenza. Sin embargo, el fanatismo sigue aún vivo en muchos corazones. El 19 de enero de 2007,
un joven de tan solo 17 años, evidentemente fanatizado y alimentado por su entorno, asesina a balazos al periodista Hrant a plena luz del día, una nueva víctima del genocidio. Pregunto, ¿cuántas víctimas más se necesitan para reconocer un hecho probado, analizado, aceptado y documentado hasta los propios turcos, aceptado por muchos gobiernos del mundo, entre ellos el de Argentina? No se puede negar la realidad histórica, es una frase puesta sobre la mesa de debate por la presidenta de la Comisión Europea, Kristalina Georgieva, reconociendo la divergencia de puntos de vista entre Armenia y Turquía, país candidateado a ingresar a la Unión Europea en aquel momento. Las primeras víctimas del genocidio fueron unos 250 intelectuales, aquellos que trabajaban para mantener viva la cultura, historia, tradiciones e identidad del pueblo armenio. Los próximos objetivos, permítaseme el término, fueron los líderes armenios en Constantinopla y también los religiosos, los encargados de hacer que Armenia siguiera en la senda de mantenerse como un faro cristiano reflejando la luz de Cristo resucitado en medio de un mundo musulmán. Acabar literalmente con todos aquellos que podían armar una resistencia concreta contra el proceso de eliminación meticulosa y cuidadosamente planeada, consistió en concentrar a todos los armenios de Alepo y de allí a trasladar, yo diría, real, a los sobrevivientes a través del desierto sirio hacia Terzor, donde encontraron una horrible muerte. Según los turcos se trataba de una medida de tiempos de guerra, cuyo fin era proteger a la población. Sin embargo, las mujeres, niños, ancianos y los pocos hombres que aún se encontraban en sus hogares fueron obligados a emprender una marcha hacia la muerte. ¿A eso se llamó proteger a la población? ¿Protegerlos de qué? Eran personas que no podían con su propia vida, chicos, inocentes, enfermos. Esos eran los potenciales enemigos. Turquía, el Estado sucesor del Imperio Otomano, continuó el genocidio mediante una política de negación del mismo que se mantiene hasta la actualidad, borrando de su historia, de su enseñanza, de la memoria de las siguientes generaciones, toda información de aquellos años. Señores, no soy armenio, soy de ascendencia italiana, pero estoy casado hace 32 años con una bella descendiente de armenios. Tengo el orgullo de decir que por las venas de mis hijos corre sangre armenia. Esta es mi iglesia, a la que quiero y trato de trabajar para y por ella, con aciertos y errores, pero siempre en agradecimiento a Dios, porque aquí pude conocerlo, y conocí y me consustancié con la causa armenia. Uno se pregunta, ¿qué ser humano no podría hacerlo sabiendo lo que fue esa barbarie? Tuve la oportunidad no solo de ver fotografías, imágenes crudas donde se ve a soldados turcos con gestos y posturas de orgullo y de victoria frente a las muestras de su tarea, sino también de leer documentos sobre aquellos años, cosa que fortaleció mi decisión. Pero la violencia no cede totalmente lo que gana. El odio, la ambición, la necesidad de poder vuelven a imperar nuevamente en un conflicto que lleva muchos y dolorosos años, el conflicto de Karabaj. Azerbaiyán insiste en recuperar su integridad territorial. Por su parte, Armenia defiende los intereses de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, que no es parte de las negociaciones. Hace apenas unos días, Azerbaiyán continuó bombardeando las posiciones de militares karaballíes a pesar de haber declarado un alto el fuego, contabilizándose hasta ahora mucho más de 300 muertos.
Por todos los medios se ven imágenes de soldados armenios decapitados. ¿El genocidio vuelve a revivirse? Parece mentira hablar de contabilizar muertos llamándolos bajas, cuando en la mayoría de las veces son personas inocentes que solo querían vivir sus vidas en paz. Y el odio le robó hasta eso. Para Tigran Balayan, portavoz del Ministerio de Exteriores armenio, la parte azerbaiyana no hace caso a numerosos llamamientos de la comunidad. Queridos mártires de la comunidad internacional, para reafirmar el compromiso con una solución exclusivamente política del conflicto. Desde aquí pedimos, exigimos, gritamos, basta. Basta de odio, de violencia, de muertes inocentes. Basta de guerra, basta de alimentar un negocio. Sí, señores, un negocio que llena los bolsillos de los fabricantes de armas que aportan a un lado y a otro sin importarles otra cosa que no sea su propia ganancia. Armenia necesita paz. El mundo necesita paz. Por favor, elevemos nuestras oraciones a Dios y pidamos por los gobernantes para que reconozcan que el poder que les ha sido otorgado viene solo de Dios y que por tanto deben ejercerlo en favor de una paz verdadera, duradera, sincera y trabajando por todos aquellos que necesitan de atención, educación, salud y una vida digna. Soy el resultado de corrientes inmigratorias, las mismas que trajeron aquí a sobrevivientes de la Gran Matanza, a los que Dios en su inmensa misericordia ayudó a escapar hacia distintas partes del mundo. Ellos llegaron sin nada, sin conocer la lengua, costumbres, modo de vida. Traían consigo un bagaje enorme: cultura, historia, tradiciones, dolor, tristeza y una mirada muy difícil de sostener. Pero también trajeron dos cosas importantes: una alegría que cubría esa tristeza difícil de abandonar y un empuje que marcaba que el pueblo armenio no está ni estaba muerto, que como cristianos creyentes en un Dios de amor y en la entrega de su Hijo, conocen, proponen y ofrecen el perdón. Pero el reclamo de justicia no cesará hasta que se reconozca oficialmente no una matanza de entre 250 a 500.000 personas, como argumenta Turquía en el marco de una guerra civil, sino de más de 1,5 millones de hombres, mujeres, niños, considerados en realidad como un peligro para el desarrollo del mundo musulmán, tanto espiritual como económico. Esta bendita tierra los recibió y contempló maravillada una decisión inquebrantable. Queremos dar gracias a Dios por estar vivos. Necesitamos tener un lugar donde hacerlo. Así también mantendremos vivas nuestras tradiciones, historias y principalmente nuestra fe. La historia que siguió ya la conocemos, no hace falta contar. Con solo mirar a nuestro alrededor podremos ver el presente. Y en este monumento, aquí están las bases, el recuerdo permanente de quienes abonaron con su sangre el suelo armenio. Y en los jóvenes vemos la continuidad de esta flama. Sobre sus hombros descansará la responsabilidad que compartimos cada uno de nosotros hoy. Queridos mártires armenios, descansen en paz. Tengan la seguridad de que este horrible, negro y maldito momento de la historia del mundo se cerrará. Voy a terminar con dos palabras que usualmente se escriben al pie de cada escrito judicial argentino, pero que se terminarán cumpliendo indefectiblemente. Querido pueblo armenio, queridos mártires armenios, será justicia.